Vamos a abrir el corazón y vamos a dejar que Dios nos ministre. Números capítulo 13. A finales de 1980 comenzó una pandemia mortal conocida como VIH, o mejor conocida como SIDA. Esta pandemia ha dado muerte a más de 35 millones de personas. Todo comenzó en octubre de 1980 y lo cito textualmente, dice esta noticia. Todo empezó con 5 jóvenes homosexuales que contrajeron esta enfermedad mortal y que de manera rápida se fue contagiando por medio de la promiscuidad sexual hasta estar en este momento en todo el mundo. A los inicios de esta enfermedad mortal, amén, en los primeros años se desconocía tanto lo que es el SIDA, que había un estigma acerca de esta enfermedad. Estigma significa o se refiere a las actitudes negativas, suposiciones sobre las personas que están contagiadas con el SIDA. No saber manejar este estigma. Esto produjo miedo, produjo temores de una manera asombrosa acerca de personas, hermanos, contagiadas, y el miedo a contagiarse. Se creía en aquel tiempo que estar cerca de una persona que tenía el SIDA se podían contagiar, o simplemente tocarlo ya era contagio. Así que eso produjo mucha miedo, mucho temor acerca de esta pandemia del SIDA. En 1987 la princesa Diana de Gales cambió este estigma o estos tipos de miedo cuando ella fue a un lugar donde se encuentran estas personas enfermas. Ella, sin guantes, toma la mano de una persona enferma ya en condiciones deplorables, también malas, y está tocando a esta persona, a ella y a este paciente con SIDA. Le toman una foto. Esta foto, por todos lados se estuvo produciendo, y eso cambió la mentalidad de muchas personas al tocar a esta persona. Esas palabras negativas o ese espíritu que se encontraba esta foto ayudó a combatir el miedo, el daño que producían las actitudes y las palabras negativas. Lo que yo quiero señalar y atacar esta mañana es el espíritu negativo que hoy en día está operando y dañando a muchas personas, a muchos creyentes y muchas iglesias. Sabemos, estamos en serio con esto del COVID, es algo muy real, y sin minimizar la gravedad del asunto de este virus, lo que está causando, debemos nosotros ser muy cuidadosos y tomar las medidas de sanidad, protección, detener la propagación de este virus. Pero lo que yo quiero señalar es el ataque espiritual que estamos viviendo, un ataque espiritual que se ha estado propagándose como una pandemia y ha estado dañando y atentando contra la vida de los creyentes de la iglesia. Por desgracia, hemos perdido a seres queridos, hemos perdido a amados hermanos, a hermanas, hemos perdido nuestro compañerismo a pastores por este virus del COVID. Pero estas pérdidas, que para nosotros es algo doloroso, por cierto, pero para ellos estar con Cristo, y como dijo Pablo el apóstol, es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero estas pérdidas han representado quizás menos del 1%, de las pérdidas de las membresías en las iglesias, menos del 1%. Pero en medio de todo esto hay un espíritu que se ha derramado también como pandemia. Me refiero al espíritu negativo de miedo, de temor. Esto es lo que produce miedo, temor e incredulidad. Y esto ha causado, estoy hablando de algo general en el mundo, ha causado la pérdida del 30 o más del 30% de miembros de las iglesias.
La otra realidad es que el espíritu negativo sigue atacando al resto de la iglesia, queriendo afectar su vida espiritual y que también dejemos de hacer la voluntad de Dios. En nuestro texto vemos a 10 personas con un espíritu negativo que fue transmitido, contagiado a la vida de 3 millones de personas del pueblo de Dios. Este espíritu negativo afectó la vida espiritual, la obra de Dios y finalmente el destino de casi 3 millones de personas del pueblo de Dios. Nuestro texto o nuestra historia nos habla del poder dañino del espíritu negativo. Yo quiero predicar un sermón que lleva por título La pandemia del espíritu negativo. Acompáñame por favor a nuestro texto número 13, versículo 25 en adelante. Dice de esta manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a orar por este sermón. Padre, estamos aquí clamando, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, clamamos, Señor, que nos ayudes. Clamamos, Señor Dios, que traigas revelación, entendimiento. Ayúdanos, Padre, a vencer este espíritu negativo, este espíritu que lleva al miedo, al temor, a la incredulidad a tu pueblo. Detiene tu obra, Señor Dios, y daña el destino de tu iglesia. Yo te ruego, Señor Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana, y a ti cuidadosamente doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo dice un fuerte amén. Quiero hablar en primer lugar de la pandemia del espíritu negativo. La pandemia del COVID empezó con una persona. Hoy hasta la fecha se han contagiado, según se estima, 193 millones de personas alrededor del mundo. Pero hay otra pandemia que también ha querido afectar juntamente con la pandemia del COVID, y quiere afectar a los 7.8 billones de habitantes de la tierra. Me refiero, amén, al temor, al espíritu negativo, el cual está afectando seriamente a las personas, hermano, de la tierra. Tengan el COVID o no tengan el COVID, les haya dado el COVID o no les haya dado el COVID, se hayan vacunado o no se hayan vacunado. En nuestro texto nos habla precisamente de una pandemia que empezó con 10 hombres y terminó contagiando a 3 millones de personas, afectando sus destinos. Todo inicia cuando Moisés manda a 12 hombres del pueblo de Dios a una misión que tenía como propósito reconocer la tierra que Dios ya le había dicho que les había dado, o que les había prometido dar. El problema comenzó cuando empezaron a dar el reporte.
Y aquí vemos una manera muy sutil de cómo opera el espíritu negativo en las personas y cómo es transmitido a convertirse incluso en una pandemia. Primero se empieza por lo bueno, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Esto, hermano, amén, están dando el reporte. Empiezan con las buenas noticias. Oh, esto es maravilloso. Ciertamente esta es una tierra buena, es una tierra bendecida a la cual nos enviaste. Esto genera confianza. Lo que están diciendo, amén, es para generar confianza para lo que van a decir después. Es decir, lo que estamos comentando es verdadero y es confiable. Y esta es la manera en que opera el espíritu negativo, o las personas con un espíritu quejoso tienen conversaciones. En sus conversaciones generalmente empiezan hablando de cosas ciertas, buenas, ¿verdad? Para que las personas abran su corazón. Cuando vienen las palabras sutiles del negativismo o la incredulidad. Porque primero aquí vemos que los espías, dice, ciertamente, está dando el reporte, hay una tierra muy bendecida. Hay una tierra la cual Dios no quiere dar, es una tierra maravillosa. Pero enseguida o en segundo lugar, ahí es donde entra, ¿verdad?, el reporte negativo. Y dice el versículo, amén, 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Escucha, el espíritu negativo usa mucho las palabras más, sin embargo, pero, aunque. Una persona con espíritu negativo generalmente no reconoce su miedo, su temor, porque el orgullo se lo está impidiendo. Hoy en día muchas personas están llenas de temor, pero su orgullo no les permite reconocerlo. Es por eso que usan palabras: es que tenemos que ser realistas. Ahorita no puedo. Esto no es conveniente ahorita. Hay creyentes que en marzo, cuando empezó la pandemia, marzo de 2020, llegaron a decir: yo no voy a la iglesia hasta que el semáforo se ponga en verde. Afortunadamente hemos estado en verde en algunas ocasiones o algunas semanas y tampoco se han aparecido. Porque en realidad el temor se está apoderando de ellos. Esté el semáforo en verde, en amarillo, en naranja, en rojo, en azul, el que quiera. Lo que también sucede es que la gente con un espíritu negativo siempre buscará que todos piensen como ellos. En el versículo 31 al 33 dice que hablaron de manera general, diciendo o uniendo: nosotros no podemos, ellos son más fuertes que nosotros. Ellos están tratando de que su actitud negativa o de ver las cosas sea aceptada por todos. Querían que todos se pusieran de aparte de ellos porque no quieren ser confrontados por su incredulidad, por su temor, por su miedo. Mire, es impactante, pero la negatividad atrae a las personas y las une. Pero lo que los une no es la realidad, no es el problema, es el miedo, es el temor que hay dentro de ellos. En estos tiempos habrá creyentes que tratarán de esconder su falta de fe, sus temores, amén, usando palabras sutiles. No te estoy hablando, por supuesto, de tener una fe irresponsable. Te estoy hablando del daño del espíritu negativo a tu relación con Dios, a la obra de Dios y a tu destino. Nuestra historia nos muestra el poder dañino que tiene el espíritu negativo, tan potente que se vuelve una pandemia. Nuestro texto, piensa conmigo, empieza con 10 personas. 10 personas con ese espíritu negativo. 10 personas con miedo. 10 personas con incredulidad, 10 personas, amén, con temor. Y después vemos casi 3 millones de personas con ese mismo espíritu negativo, ese mismo espíritu de miedo, de incredulidad o de temor. ¿Cómo sucedió?
por medio de palabras. Las palabras negativas cargadas de temor hicieron que 3 millones de personas le dieran la espalda a Dios, que 3 millones de personas que ni siquiera le habían visto los problemas, amén, dejaran de creer en la palabra de Dios. Por eso quiero hablarte en segundo lugar, el espíritu negativo contra la palabra de Dios. Mira, nuestro texto es la historia de Dios dándole una gran promesa a su pueblo. Es la adquisición de una tierra de bendición, de un destino bendecido. Dios les ordenó que vayan y vean la tierra que yo les he dado. Esa fue la ordenanza de nuestro Dios. Vayan y vean la tierra que yo les he dado. Dios no les dijo, quiero que vayan y vean la tierra cómo está, si hay problemas, si hay circunstancias difíciles, gigantes, murallas, porque si lo hay, pues vamos a ver si se las voy a dar. Dios no dijo eso. Dios dijo simplemente vayan, ¿verdad? Eso es para alentar su fe. Vean lo bueno que Dios tiene para ellos. Amén. Dios, te pregunto, ¿Dios sabía ya de los gigantes de las murallas? ¿Verdad que sí ya lo sabía? Pero no se lo mencionó. ¿Por qué no se lo mencionó? Porque para Dios, hermano, eso no son obstáculos. Amén. Dios te puede dar, amén, las promesas de Dios se hacen real con obstáculos, con gigantes, con murallas, con problemas o sin problemas. Esto es lo que intentamos entender. Pero aquí están estos 10 hombres con un espíritu negativo haciendo a un lado la palabra de Dios. Lo más triste es que la mayoría del pueblo de Dios ni siquiera había visto los problemas, los gigantes, las murallas. Solo escucharon las palabras negativas de 10 hombres y decidieron creerle a 10 hombres con temores, con miedos, y no a Dios. Y esto es muy interesante porque en estos tiempos muchos del pueblo de Dios están poniéndole más atención a las palabras negativas de las personas que a la misma palabra de Dios. Estoy hablando de cómo el espíritu negativo está en contra de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 3 del 15 al 19, puede leerlo en casa. Habla haciendo referencia de la misma historia de nuestro texto y nos dice que el pueblo no entró a la tierra prometida por incredulidad, porque no creyeron a la palabra de nuestro Dios. Mira, el espíritu negativo en la vida de las personas hace buscar o promover que si tú no lo hiciste, tú tampoco podrás. Si yo no lo hago, tú tampoco deberías de hacerlo. Estos 10 hombres están diciendo, nosotros no podemos. Nos vemos a nosotros mismos como langostas. Somos perdedores. Si nosotros no podemos, ustedes tampoco podrán hacerlo. Y eso es lo que opera o cómo opera el espíritu negativo. Si yo no voy a la iglesia, tú tampoco deberías de ir. Si yo no obedezco a Dios, tú tampoco deberías de obedecerlo. Si yo estoy esperando, tú también deberías de esperar. Si yo sirvo a Dios de esta manera, tú también deberías de servir a Dios a mi manera. El negativismo tiene su raíz en la incredulidad, el temor. El espíritu negativo es motivado por la falta de confianza en Dios. Primero se quejan de los problemas, las murallas, los gigantes, pero después le están echando la culpa al pastor Moisés. Y esto es asombroso, porque el espíritu negativista o negativo siempre busca echarle la culpa a algo o a alguien. Nunca reconoce su falta de fe y de temor. Mire, cuando hay personas con este espíritu negativo, de ninguna manera, en ningún lugar y en ninguna iglesia van a poder servir a nuestro Dios. Hoy en día el temor, la incredulidad están muy activas en la iglesia. Y muchas de las veces se concentran en no estar de acuerdo con el liderazgo del pastor, pero la verdad oculta en sus vidas es que no están confiando en Dios y en su palabra. Nuestro texto, Números 14, 2 y 3, primero le están echando la culpa a Dios, a Moisés, pero después se quejaron contra Dios mismo. Porque la negatividad, si no culpa a alguien, las excusas no sirven de nada. Es por eso que la tendencia en nuestros tiempos
es culpar, si no a alguien, es algo. Porque si no, las excusas para servir a Dios, obedecer a Dios, no servirán de nada. Vuelvo a decir, no estamos, amén, teniendo una fe irresponsable. No estoy hablando de hacer un lado, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Esto es real. Tenemos que cuidarnos, ¿cuántos dicen amén? Pero estamos hablando de que está haciendo mucho más daño el espíritu negativo, hermano, en las iglesias. Es asombroso. Quizás menos del 1% se ha perdido solamente por el COVID en las iglesias. Pero más del 30% ha dañado a la iglesia o a creyentes simplemente por el espíritu negativo de temor, de incredulidad. Y el resto está siendo detenido de hacer la obra de Dios, de realizar la obra de Dios. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, pero no te dejes atrapar por la pandemia del espíritu negativo. Por eso quiero hablar en tercer lugar, venciendo el espíritu negativo. Nuestro ejemplo a seguir es Josué y Caleb. Josué y Caleb, ellos vieron lo mismo, los mismos problemas, los mismos gigantes, las mismas murallas, pero eligieron creerle a Dios. No simplemente fue una decisión de creerle a Dios, sino que ellos dos entraron y poseyeron la tierra prometida, pero algo tuvieron que hacer. Esto es vencer el espíritu negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacerle frente al espíritu negativo. Mira, Josué y Caleb tuvieron que confrontar el espíritu negativo. Y cuando yo me refiero a hacerle frente, no estoy hablando, hermano, amén, de ignorar o no reconocer los problemas. Josué y Caleb dijeron, es verdad, hay gigantes, es verdad, hay murallas, pero mira, nosotros podemos más porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Es verdad, está el COVID. Es verdad, hay muertes, hay contagios. Tenemos que cuidarnos, pero no debemos dejar, amén, que el temor, el miedo, el espíritu negativo atrape tu vida, atrape tu corazón. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tenemos que hacerle frente al espíritu negativo. Va a haber personas, y lo hay, pero mira, se ha estudiado generalmente, hablar de las iglesias, es el porcentaje de contagio aquí en la iglesia es mucho, mucho menor o muy bajo. Pues de pronto dicen que el lugar más peligroso es la iglesia para contagiarte. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que usar el cubreboca, la distancia, la gel. Pero de pronto se escuchan esas palabras, es que en la iglesia, o me contagié en la iglesia. Y cuando muchas veces es el contagio, ¿verdad? Escuchamos, por ejemplo, en mi caso, yo se lo voy a confesar, le voy a decir esto. En nuestro caso, octubre, ¿verdad?, del año pasado, nosotros nos dio el COVID, a mi esposa y a mí. Fuimos a una conferencia, ciertamente, pero después descubrimos que en realidad no nos contagiamos en la iglesia, nos contagiamos en el hotel donde había ahí el desayuno, tú sabes, el café, la pachanga y de todo. Ahí es donde uno se contagia, no en realidad en un templo, pero muchas veces es que no vayas a conferencia, es que no vayas a la iglesia. Mira, si tú vienes a la iglesia con todos los cuidados, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Entonces tenemos que hacerle frente al espíritu negativo, hermano. Amén. Segundo, no alimentes el espíritu negativo. Las noticias negativas están por todos lados. No podemos parar eso. Pero lo que sí podemos hacer es no alimentarnos con lo negativo. Hay un error muy común que se está cometiendo hoy en día. Esto es rumiar los problemas, rumiar lo negativo. ¿A qué me refiero con rumiar? ¿O qué significa rumiar? Lo que significa es masticar por segunda o tercera vez lo que está dentro de ti. ¿Verdad? Esto lo hacen
algunos animales rumean el alimento, le están dando vuelta a una, masticando ese alimento. Y en lo espiritual, en la mente, lo que sucede con cristianos creyentes que están rumiando los problemas, lo que escuchan en noticias, lo que escuchan cuando alguien le está dando, amén, una noticia negativa. Están rumiando eso, en lo negativo. Y no alimentes el espíritu negativo. El texto dice que Caleb hizo callar al pueblo que se quejaba. Le dijo: hey, basta ya, cállense. Yo no voy a escuchar ese espíritu negativo. Yo no voy a permitir que esto me dañe. Vuelvo a repetir, Caleb no está ignorando los problemas. No está diciendo: yo no quiero escuchar los problemas. Sé que hay problemas. Tenemos que enfrentar los problemas. Tenemos que ser sabios con los problemas. Pero yo tengo que escuchar más a Dios primeramente. En ocasiones tendrás que callar a los quejosos que están cerca de ti, negativos que están cerca de ti. Pero generalmente tienes que callar al quejoso negativo que está dentro de ti. No rumiar lo negativo. No rumiar, amén, los problemas. No alimente el espíritu negativo. Tercero, únete al equipo de la fe. Porque así como el espíritu negativo busca formar un equipo, necesitamos buscar unirnos al equipo de la fe. Estos 10 hombres quieren juntar un equipo, dan una noticia, un reporte muy negativo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser los únicos. No quieren sentirse mal, que son los 10 únicos que no están confiando en Dios. Son los 10 únicos que tienen temores, que tienen miedo. No son los 10 únicos que tienen incredulidad. Él dice: somos todos los que tenemos. Y los 3 millones y los 10 espías se están concentrando aparentemente en los gigantes y en las murallas. Pero Dios nos dice que era su espíritu negativo el problema, no los problemas. Porque Josué y Caleb también tenían los mismos problemas. Enfrentaron los gigantes y Dios les dio victoria. Enfrentaron las murallas y Dios les dio victoria. Entonces el problema no son los problemas, valga la redundancia. Es el espíritu negativo que está dentro de nosotros. Por eso tienes que unirte al equipo de la fe. Josué y Caleb están unidos creyéndole a Dios. Únete con gente, hermano, que le cree a Dios. Vuelvo a repetir, estoy haciendo mención una y otra vez. No te estoy diciendo que te unas con gente irresponsable. Es decir: a mí mejor no uso cubrebocas, me pongo, no pasa nada. No. Te estoy hablando de gente que cree a Dios, gente, hermano, que tiene ese espíritu de Josué y Caleb, amén, que están creyéndole a la palabra de Dios. Únete al equipo de la fe. Y finalmente, avanza hacia la voluntad de Dios. Los negativos toman direcciones en sus vidas diferentes a la que Dios les marca o les manda. Los negativos buscan servir a Dios a su manera. Incluso dan su opinión de que así deberían todos de servir a Dios. Mira, el pueblo con el espíritu negativo está dando vueltas en el desierto, y así lo hacen por 40 años sin llegar a ningún lado, sin hacer la voluntad de Dios, sin hacer la obra de Dios. Pero están dando opinión. Es que así debe de ser. Es que no se puede. Ahorita espérate. No es conveniente. Dando vueltas. Pero Josué y Caleb están desfilando o perfilándose hacia la tierra prometida, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo la diferencia? El espíritu. El espíritu. El espíritu negativo, hermano, cuando atrapa a un cristiano, atrapa a una iglesia, entre paréntesis lo digo esto, va a creer que está haciendo la voluntad de Dios, pero simplemente está dando vuelta en su vida espiritual. Vueltas y vueltas, sin llegar a ningún lado. Es que así se debe de servir a Dios. No es conveniente. No, ahí está el gigante del COVID. En las murallas, ahorita no, hay restricciones. No sirvas a Dios así. Dentro de todo, Dios descubrió el problema. El problema no son los gigantes. El problema no son las murallas. El problema no es el COVID. El problema no son las restricciones. El problema es el miedo, el temor, el espíritu negativo en las vidas. ¿Qué significa avanzar hacia la voluntad de Dios?
significa creer y obedecer la palabra de Dios, pase lo que pase. Mira, las oposiciones no son suficientes para parar lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero terminar diciéndoles, hoy más que nunca como creyentes, como iglesias, tenemos que pararnos firmes contra el espíritu negativo que quiere dañar tu vida, dañar tu relación con Dios, quiere dañar la obra de Dios, quiere evitar que las promesas de Dios se hagan reales en tu vida, quiere que sirvas a Dios a la manera como el mundo, el gobierno está diciendo que debemos de servir a Dios, y lo que más quiere es destruir tu destino en Dios. Necesitamos el espíritu de Josué y Caleb. Dios respalda a los que resisten el espíritu negativo. Dios dijo en Números 14:24 el texto, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Ve? Dios está hablando que el problema fue el espíritu, no los gigantes, no las murallas. Otro espíritu. ¿A qué se refiere? El otro espíritu fue un espíritu diferente al negativo, al de temor, al de incredulidad. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, servir a Dios como Dios le dijo, no dando vueltas en el desierto, dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tenemos que luchar contra este espíritu negativo, hermano. Eso depende de tu destino, el destino, hermano, de la iglesia, el destino de tu propia familia. Mantente firme como Josué y Caleb. Tenemos que luchar contra esto. ¿Cuánto dicen amén? Y vuelvo a hacer hincapié en esto. No te estoy hablando, no me malinterpretes, hacerme o que pienses que estoy hablando de una irresponsabilidad, de que tenemos que hacer caso omiso. No, hermano, pero no dejémonos atrapar por este espíritu negativo que está dañando mucho a la obra de Dios. Mucho a la obra de Dios. Más del 30% a nivel mundial de las iglesias no están regresando a las iglesias. No están regresando. Del 30%. No fue porque se enfermaron y están enfermos. Ahorita hay una cantidad de hermanos que están enfermos. Hay familias que están enfermos o uno de los miembros está enfermo y por ende, ¿verdad? Toda la familia está en cuarentena. Lo entendemos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu vida espiritual. Entonces, tenemos que pararnos frente. Aquí está el Señor diciendo, esta pandemia del espíritu negativo empezó con 10 hombres e infectó y contagió a 3 millones de personas del pueblo de Dios. Detuvo lo que yo quería hacer con este pueblo. Detuvo el destino. Murieron en el desierto simplemente por un espíritu negativo. Tenemos que sacudirnos esto. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios nos ayude. Amén. Venciendo precisamente el espíritu negativo. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios con todo el corazón. Te adoramos, Padre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza.